Que el Todopoderoso Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor Nelson Felipe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Las Dos Ceibas en Quebradillas, Puerto Rico. Hoy tenemos nuestra video reflexión y estaremos hablando del tema titulado ¿Por qué tener fe? Lo hice en base a una pregunta para que podamos meditar en la misma. ¿Por qué tener fe? Y la lectura bíblica se encuentra en Lucas 17, versículo 6, que dice: Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué interesante es esta lectura y qué interesante sobre todo lo que Cristo aquí está diciendo sobre lo que es la fe, sobre lo que es tener fe. Y por mínima que sea tu fe, escucha bien, por mínima que sea tu fe, tienes el poder de arrancar de raíz. ¿Arrancar de raíz qué? Arrancar de raíz la situación que te puede estar impidiendo el seguir hacia adelante. Ahora, los israelitas, cuando salieron de Egipto hacia el desierto, ellos partieron desde Egipto y llegó el momento en que se enfrentaron a un problema, una situación que les impedía seguir hacia adelante. ¿Cuál era esa situación? Se encontraron de frente el Mar Rojo. Pero la situación no era simplemente eso, sino que en la parte de atrás, detrás de ellos, se estaba acercando Faraón y su ejército. Y ante este problema, ante esta situación que yo le llamo un problema doble G de gato. Doble G, ¿por qué? Porque es grave y grande. Porque tenían al Mar Rojo de frente y al ejército de Faraón que venía pisándoles los talones. Pero fíjense algo bien interesante que ocurre dentro de esta situación. Y es que lo más probable es que muchos de estos israelitas que estaban naturalmente en esta caminata, en este ir de Egipto en el desierto, muchos de ellos pensarían: ¿por qué nos sacó Moisés de este lugar? ¿Por qué nos sacó de Egipto, donde allí teníamos techo, teníamos comida, allí estábamos bien? Mejor que aquí en el desierto. Lo más probable es que cuando también encontraron ese Mar Rojo de frente y al ejército de Faraón en la parte de atrás, pensaron: hasta aquí llegamos. Vamos a morir en manos del ejército de Faraón. Pero qué interesante es que Dios le habla a Moisés. Le habla a Moisés y le dice que utilizara algo que quizás era algo insignificante ante la grandeza de ese Mar Rojo y ante la grandeza también del ejército de Faraón. La vara que tenía Moisés. Esa vara que tenía Moisés, Dios le mandó y le ordenó que la extendiera hacia el Mar Rojo, de una vez también que alzara la vara con una mano y su mano señalando el Mar Rojo. ¿Y qué ocurrió? El Mar Rojo se dividió. Abrió un camino en el cual ellos pudieron pasar, como dice la propia Biblia, en seco. O sea que es tan interesante y tan emocionante saber que Dios hizo las cosas perfectamente bien, como Él solo sabe hacerlo, ¿verdad? Dividió el mar y esa tierra estaba seca. No había ni siquiera bache. Pasaron en seco estos israelitas desde el lugar donde estaban hasta el final de ese Mar Rojo. Todo un pueblo, más de 1 millón de personas, mucho más. Así que imagínense esa travesía. Lo más probable es que eso duró más de 1 hora, más de 2 horas, 3 horas. Esa gente caminando, porque no solamente eran los hombres, sino también las mujeres, los niños, los animales, iban en caravana. Así que llegaron al lugar, salieron completamente de ese Mar Rojo. Y luego entonces Dios le ordena nuevamente a Moisés, utilizando la vara, extendiendo su mano, que señalara entonces hacia el Mar Rojo, y este se cerró. Este volvió a su cauce, volvió nuevamente a juntarse las aguas, justamente en el momento en que venía Faraón y su ejército, y allí murieron Faraón y todo su ejército. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe?
Mucho, tiene que ver mucho. Moisés tenía que tener fe, tuvo fe en Dios, en lo que Dios le ordenó, que aún teniendo ese efecto insignificante, esa vara, él pudo extenderla, él pudo obedecer a Dios, pudo tener fe en Dios y así de esa manera pudo dividir el mar Rojo y pudieron pasar a lugar a salvo. Así que la fe es importante. Es importante que tengamos esa fe. Tenemos que tener esa fe y naturalmente hoy día nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Tenemos fe en Él, creemos en Él. Él nos da esa salvación, nos da esa vida eterna gracias a esa fe que tenemos en Él. Y es que cuando ponemos en acción nuestra fe, lo que estamos demostrando, mis amados hermanos, es que confiamos en Dios. Estamos demostrando que creemos en Dios, creemos en Él. Naturalmente, esa fe es sinónimo de confianza, es sinónimo de creer, es sinónimo de fidelidad, es sinónimo de obediencia y es sinónimo de seguridad. Así que la fe es importante para todos y cada uno de nosotros. Dice el libro de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, la segunda parte de este versículo dice: mas el justo por su fe vivirá. La fe nos sana, la fe nos salva, y no solamente a nosotros, sino que también a aquellos por quienes estamos orando, aquellos a los que mantenemos en oración, por quienes le pedimos al Señor precisamente que los sane y los salve. Y por esa fe el Señor tiene misericordia y les permite a ellos venir a sus caminos. Así que sigamos teniendo fe, sigamos creyendo, sigamos pidiendo a Dios por todas esas personas que son allegados nuestros. Por la fe ellos han de sanarse, por la fe ellos habrán de salvarse. Dice el libro de Mateo en el capítulo 17, versículo 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Si combinamos la fe con la oración y el ayuno, entonces vas a poder echar fuera demonios. Por fe y para fe se nos revela también la justicia de Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo voy a leer otra vez, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que todo lo que pidamos con fe, mis amados hermanos, lo vamos a recibir siempre cuando esté bajo la voluntad de Dios. Dice en Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire, en muchas ocasiones hay que cambiar la perspectiva de las cosas y combatir precisamente con la situación que nos favorezca, la situación que naturalmente sea del sentido de encontrarnos con esa presencia de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia leemos sobre un hombre de pequeña estatura, un hombre que logró cambiar su situación y tuvo un encuentro con Jesús. Ese hombre se llamaba Zaqueo. Lucas 19:1-6 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Yo no sé cuántos se imaginan ese momento Zaqueo en ese árbol, trepado en ese árbol de sicómoro, escondido entre las ramas. A lo mejor mucha gente pasó y no lo vio, pero Cristo lo vio. Cristo vio que él estaba allí en aquel lugar y mandó a que descendiera, a que pudiera ir a la casa con él. Ahora, me pongo a pensar ese momento en que Zaqueo decide subir a ese árbol. ¿Por qué? Porque él tenía fe de que iba a ver a Jesús. Y así fue, pudo ver a Jesús. Así que nuestra fe puede cambiar la perspectiva, puede cambiar la situación, puede cambiar aquello que es negativo a algo positivo. De hecho, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vimos que esto tiene el título de ¿por qué tener fe? ¿Sabes por qué tener fe? Porque Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que tanto tú como yo tengamos fe en Él, en las cosas que Él puede realizar con nosotros y en nosotros. ¿Por qué Dios quiere que tengamos fe? ¿En qué nos ayuda precisamente tener fe? Mire, porque la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes. Importante. La fe nos va a ayudar a cambiar la situación por la cual estamos pasando. Y la fe nos va a ayudar a encontrarnos con Jesús, a recibir precisamente esa salvación y esa vida eterna por medio de Jesucristo, gracias a esa fe que ha sido infundida en nuestro corazón, que quizás comenzó como una fe pequeña, como dice la propia palabra, una fe como un grano de mostaza, pero se supone que crezca como el árbol de mostaza, que crece bastante grande y en su copa anidan las aves. Nuestra fe debe ser así, comienza como una semillita de mostaza y va creciendo. Y entonces veremos la gloria de Dios. Este es el pastor Nelson Felipe en Video Reflexión, para que de esta manera puedas escuchar y ver precisamente lo importante que es la palabra de Dios. Por eso es importante tener fe. Dios te bendiga.